Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico con lo más importante de este martes 4 de junio para los principales mercados financieros. Junio inició con turbulencia para las principales bolsas del mundo. Ayer observábamos unos mercados en rojo, bastante volatilidad y por supuesto también oportunidad, porque en ese desorden es donde hemos considerado siempre existe el dinero. Datos macroeconómicos en los Estados Unidos generaban preocupación entre los inversionistas. Digamos que toma un poco más de fuerza esa posibilidad de recesión. Es increíble que aún para algunos analistas esa probabilidad sea menor al 30%. Para mí es un escenario bastante factible. Yo tengo una probabilidad del 100%, porque al final es la factura correspondiente a la inversión de la curva de rendimientos. La duración de la inversión normalmente desemboca en ello. Pero es que aquí tenemos dos efectos, la inversión de la parte intermedia y la inversión combinada de la parte corta. Entonces, recesión es un elemento factible. Es decir, estructura un portafolio en ese escenario. Ayer el mercado entendía un poco más esa variable o esa situación. También se le unían otros aspectos que generaban turbulencia en mercados emergentes. La elección, por ejemplo, en México el fin de semana y también los temas políticos en India. Entre ayer y hoy, hemos tenido la mayor actividad en lo corrido de 2024. Hemos asignado una mayor cantidad de activos y una mayor cantidad de fracciones. A mí me gusta el desorden. A mí me gusta el desorden, ¿por qué? Porque normalmente los primeros que salen son los stop, los apalancamientos, el público nervioso, y me gusta estar al otro lado de la pantalla y recogiendo algunos activos. Ayer, por ejemplo, operábamos parte en México. Hoy también recogíamos parte de México. Hemos asignado los ETF de oro a la cartera, que les había dicho desde la semana previa. En petróleo, que la semana previa hemos hecho una asignación, básicamente entre ayer y hoy hemos hecho asignaciones mucho más fuertes. Y aprovechamos una tanda de activos que nos ha parecido siempre interesante, pero con este stop, pues básicamente ese atractivo ha aumentado. Y básicamente pues hemos hecho dos sesiones de intervenciones importantes en el portafolio de inversión. Donde no hemos podido incorporar un poco más de activos en lo que son las primas, seguros y coberturas. Pero fluye, renta, van en positivo y creemos que como se está estructurando la cartera internacional, realmente tenemos una gran ventaja de, primero, blindarnos ante la coyuntura y eventualmente, pues por supuesto, rentar, porque lo que hemos elegido, pues tienen rezagos fundamentales, métricas inversas y otros detallitos, otras arandelitas que seguramente harán de esa cartera pues un buen vehículo de inversión. Así que resalto eso, dos sesiones de actividad importante y veremos qué nos trae la semana, que apunta a ser, por supuesto, bastante dinámica. Fotografía para la parte americana, el Dow Jones 0.36%, el Nasdaq 0.15%, el Standard & Poor's 0.15% y el Standard & Poor's cae 1.46%. Quizás algunos cierres son mejores, la jornada previa fue un poquito más turbulenta y eventualmente la apertura del día. Ahora, materias primas, donde también hemos hecho intervención en los segmentos de petróleo. Desde la semana previa les había contado y básicamente pues ayer y hoy los hemos confirmado. Tenemos Brent cayendo 0.98%, se ubican $77.60, WTI 73.36, bajando 1.16%, el uso 71.09 cayendo 1.03% y el BNEO 29.01 bajando 0.81% aproximadamente. Tenemos un índice de XY en 104,14 unidades subiendo 0.05%. Donde el mercado pasado factura son de monedas de la TAN y por supuesto pues México es quien más ha perdido terreno, por lo menos en la jornada previa perdía más del 3%, esta sesión también perdió terreno pero una proporción mucho menor, 0.60%, pero lo que es peso mexicano, peso colombiano, real de Brasil, sol peruano y por momentos el argentino, digamos que se unía a esa ola negativa y por supuesto pues mercados de la región con cifras en rojo, los iShares amplificando el nerviosismo. Ayer veíamos a iShares de México cayendo más del 11%, hoy veíamos por ejemplo algunos escenarios negativos o el último reporte en Argentina. Hay platica, en esos escenarios es donde está la platica y básicamente pues hemos hecho la tarea. Y tenemos cartuchos o munición para seguir haciendo la tarea, solamente que hoy aceleramos un poco el tránsito y ayer también lo hicimos. Segmento individual, Petrobras bajando 1.75%, se ubica en $15.17. Tenemos a Exxon cayendo 1.56% a $112.67 y tenemos a Chevron cayendo 0.84% en $70.09.
sector de hidrocarburos colocamos órdenes de compra. En estas tres no logramos incorporar nada, pero en otra tanda de activos que también seguimos del sector de hidrocarburos sí logramos incorporar. Yo tengo una pizarra un poco más grande de hidrocarburos, a veces escojo estas tres, escojo tres canadienses para mostrárselas digamos, en la parrilla. Quizás estas tres no alcancé a comprar porque simplemente el mercado se ubicó un poco más arriba, pero en otras sí alcanzamos a hacer algunos ingresos parciales. El primer ingreso de lo que creo pueden ser tres ingresos o tres secciones que completan una participación que pues ustedes saben que yo opero de esa forma. Un activo, no importa el fundamental ni la expectativa que tenga, no puede superar una proporción, 33,33% en el escenario más agresivo. Entonces eso es lo que intento siempre completar porque es la manera en la que yo trabajo, es la manera como me siento seguro, porque aunque yo encuentre una oportunidad en el activo o en los activos, no puedo predecir aún con total certeza que justo cuando yo compre, el mercado reconozca eso que yo ya vi. Tengo que siempre prevenirme de ese error que es mío, es un error de ejecución. No de identificar el valor, porque yo lo identifico, es ejecutar justo en el nivel donde pues, eventualmente el mercado rebote. Eso quizás nunca lo logre incorporar esa temporalidad perfecta, pero si asigno escalonadamente las compras, seguramente sí pueda limitar. Entonces, incorporo las compras de X activo, cumple su participación, vamos a otro y vamos a otro, y con eso nos queda una carterita blindada con bastante potencial. Vámonos a la parte canadiense. Canacol cae 4,17%, se ubica en $4,37 canadienses. Pues amplifica, digamos, el elemento positivo negativo de la jornada previa que fue de 0,65%. Recuerden que de por sí lo que es este activo, lo que es Ecopetrol, lo que es Bancolombia, Aval, realmente tienen un componente de manipulación incluso desde el jueves previo, porque recuerden que el viernes anterior fue rebalanceo. Eso lo manipula en una jornada previa. Y cuando hay festivos, es decir, caso de ayer, esos ADRs también son bastante manipulados. Por eso muchas veces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que en qué posición cruza en un día festivo. Ayer yo estaba en pantalla trabajando, pero normalmente pues el público en Colombia pues termina la jornada el viernes y regresa pues el martes correspondiente. Hay un componente de error y hay que tener, no, digamos, mucho cautela, operar con pinzas en ese tipo de activos. En los Estados Unidos las facturas más grandes para Canacol cierran 3,19, cae 5,34%. Si yo hago la conversión da más o menos el precio en Colombia. Cuando digo más o menos que pueden ser 25, 20 pesos hacia arriba, que eso es normal, eso es aceptable. Cierran 15.520 pesos, cierra plana, pero en la apertura intentó recuperar terreno, 12.900 pesos. Sin embargo, pues básicamente el mercado se queda sin tracción. Los activos a nivel internacional pues no mejoran precio, por el contrario agudizan, y sobre todo la grieta más profunda se ve en los Estados Unidos. Donde los Estados Unidos perfore 3.13 o incluso 3.15, ahí el stop va a aparecer. Y recuerden que yo les he dicho que por debajo de 12.880 confirmado, el escenario o el pivote es menos hasta 10%, por lo menos de inicio. Entonces mucha precaución, que si no hay ninguna noticia que cambie ese panorama, ese pivote se va a cumplir. Y miren que ya el viernes parte de ese pivote se cumple, es decir, ya hubo un retroceso. Más o menos estaríamos a un 6% de que ese 10 de pivote inicial se cumpla. Entonces, ojo con los stop y ojo con improvisar en este papel. Volumen negociado 297 millones, un volumen negociado que disminuyó 36,33% frente a la jornada previa. En Ecopetrol tenemos una caída de 0,82%, se ubican 12,08%. Realmente la factura sigue siendo muy económica para Ecopetrol. Ayer realmente pues, la factura no fue mayor, fue de 0,48%, cuando ayer veíamos el petróleo retroceder más del 4%. Manipulación. Y no es que digamos yo la tenga contra Ecopetrol, no. Simplemente es que los números son exactos. Yo no puedo manipular un número. Y cuando yo hago la valoración, cuando yo hago el pronóstico, la serie de tiempo, esto debería estar por debajo por lo menos un 8 o 9%. Ahora, el hecho de que el mercado no lo haga, pues simplemente hay dos condiciones, o que yo estoy mal o que el mercado está mal. Digamos que yo no peleo con eso. Voy a suponer que yo estoy mal, que no la puedo predecir. Entonces no peleo con eso. La sigo, le hago los análisis, pero simplemente veo para otro ladito donde yo sí pueda hacer dinero y tenga más, digamos, feeling con el mercado. Entonces yo simplemente pues seguiré ajustando mi cartera en donde considero existe un valor más fluido para mí
y simplemente pues le llamo la atención a que ustedes, si siguen operando acá, pues lo hagan con la mesura correspondiente. Entonces repito, en Ecopetrol 12,08, baja 0.82%, máximo de la jornada 12,10, en Colombia cierran 2.370 pesos, avanza 0.42% o 50 pesos aproximadamente. Y bueno, una apertura que sí fue negativa por las puntas permanentes del pasado viernes y un volumen negociado de 6.586 millones, un volumen que disminuye 88,54%. Tenemos un mercado alcista de 0.29%, es decir, un mercado medido por el índice MSCI Colcap gana 0.29%, en las 1.404,04 unidades con un volumen de 65.309 millones, un volumen que disminuye 88,01% frente a la jornada previa. Pero aquí hay que hacer varias anotaciones. La primera es que la semana previa teníamos el cierre, el famoso rebalanceo, es decir, un volumen atípico, algo no recurrente. Por lo tanto, aunque en términos informativos uno hace la equivalencia o la diferencia en volumen, pues teníamos una muestra que no es tan justa, ¿sí? Para que simplemente lo tengan en perspectiva. Lo segundo, bueno, repos, 24.701 millones de pesos aproximadamente. Lo segundo, bueno, lo tercero, yo esperaba realmente sí una apertura positiva, porque los ADRs se manipularon en la jornada previa para hacer que la apertura hoy fuera positiva, pero nuestro pronóstico era que en adelante, cuando yo corría la serie a 4 horas, la serie perdía confianza, y era que el cierre fuera negativo. Entonces, que la apertura fuera positiva y que el cierre fuera negativo. Me equivoqué al cierre, porque la apertura sí fue positiva, pero el mercado mantuvo las utilidades. Ahora, si vamos al plano internacional, creo que el mercado hace lo correcto en algunos activos. Por lo menos en GXG, que ayer avanzaba 1,21%, pues básicamente le diluye la jornada previa y amplifica las pérdidas, o ajusta terreno, que creo es el escenario correcto. 26,44 cae 2,15%. Bancolombia 34,87 cae 2,68%, borra el 1,02% en la jornada previa. Aprovechamos todo este desorden también del sector bancario en los Estados Unidos, porque recuerden que por ahí hay alertas sobre insolvencia, sobre crisis en algunos bancos. Esa es la factura de los bonos. Pero una cosa es que el mercado los castigue por efecto rebaño, digámoslo así, y otra cosa es que ese banco realmente tenga el mismo problema los bancos americanos, lo cual por supuesto no es. Entonces aprovechamos simplemente el stop y simplemente incorporamos fracciones en cartera. Primer testeo. Y de lo que esperamos sean, digamos, más inclusiones en cartera. Lo mismo para Val, 2,36, baja 4,07%. La manipulación de la jornada previa se diluye y en los stop, pues básicamente yo voy a la pantalla. Éxito 4,50, termina plana. En la parte de Colombia tenemos a Grupo Sura subiendo 4,61% a 34.520 pesos. Tenemos a Preferencial Grupo Sura subiendo 3,67% a 24.880. Y tenemos a Bolívar subiendo 3,16% a 62.000 pesos. Esto básicamente son ajustes de rebalanceo. Es que el viernes, aunque no fue el rebalanceo que el público esperaba, pues hubo un poquito de desorden. No hubo tanto, porque realmente yo en el rebalanceo no hice mayor cosa. Pero sí hubo algunos desórdenes puntuales y esto, digamos, es una parte de esa corrección. Yo creo que entre mañana y el jueves vamos a ver realmente el sentimiento o lo que queda, digamos, después de esos rezagos que quedan, pues por rebalanceo. En el mercado global colombiano, Apple 7,91% a 755.600 pesos. En la parte local, la parte negativa local, Nutresa cae 5,25% a 56.000 pesos. Iba cayendo un poco más, iba cayendo cerca del 15%, bueno, 14 largos, 15% para redondear. La semana previa hubo subidas incluso en el intradía del 34%. Yo abría la puerta a que era alguna información ya filtrada sobre esa posible venta parcial, es decir, por segmentos de la empresa de negocio, o, aunque suene raro decirlo, también un error, porque realmente los máximos que se marcaban la semana previa fueron con muy poco volumen. Y aunque a ustedes les parezca difícil de creer, errores de digitación, eso es más habitual de lo que pues, uno supone. Entonces, esa puerta estaba habilitada a esos dos escenarios. O una información que se filtró, o simplemente alguien que quería vender y terminó comprando la semana previa y amplificó la ganancia. No estoy diciendo que el mercado no la haya podido valorizar la semana previa por el tema fundamental, sí, solamente que para mí hubo un exceso. Entonces, pues no sé si esta corrección que tuvo hoy el mercado corrige ese error y eventualmente pues la manipulación también por los temas de rebalanceo. Iba cayendo un poco más, también asumo que hay manipulación para que no cayera tanto, pero iba cayendo cerca del 15%. PI cae 2,59% a 79.880 pesos. Aquí también veíamos una caída mayor, solamente que en la subasta el mercado la acomodó. Y sigo haciendo un llamado de atención, o por lo menos dando mi opinión como inversionista.
Cuando yo busco valor, precisamente busco primero un rezago fundamental y busco algunas otras características. Entre menos conocido sea mi activo, mejor. Entre menos volumen trance mi activo, mejor. Si mi activo no está en el radar de las firmas comisionistas, mejor. Yo voy como chuleando, ¿sí? Lo que yo busco como escenario perfecto. Y cuando yo encuentro eso, con la parte fundamental, con la parte estadística, con los pronósticos, con el momentum, con los pivotes, es un activo que yo adquiero. ¿Por qué? Porque cuando cuando mi activo tome fuerza, entonces el volumen se incrementa, las firmas la ven, medio Twitter habla de él, entonces para mí ya llegó una manera de irme. Es decir, yo necesito entrar antes de que el mercado vaya al activo. No me gusta estar donde realmente hay moda. Claro, por supuesto algunas veces coincido, y no es que me guste llevar la contraria por llevarla y por creérmelas, no, me gusta a veces estar al otro ladito porque es que aquí está el chispazo. O ustedes no se acuerdan hace un mes atrás cuando ciertas compañías dieron chispazos de 10 o 15% en 2 jornadas. Entonces esos chispazos me gustan. Y si un chispazo de esos toma vuelo, el portafolio se puede incluso doblar y un poquito más. Entonces me gusta eso. Volviendo a PEI, ¿qué es lo que yo veo? Y se los he dicho, sobre todo ahora que Rebalanceo la incluyó, el índice la incluyó. Primero, que todo el mundo está detrás. Primero, que hay volumen. Y que realmente esas inclusiones lo que premian es el volumen, no premian muchas veces la calidad del activo. Si el activo hubiese entrado al índice en 24.000, 30.000, 40.000, quizás la historia fuera diferente. Pero mira cómo entró. Y recuerden que mucho público compró ese PI para hacer una movida positiva en el rebalanceo que al final fue un cruce. Yo simplemente les dejo esa reflexión. Más bien, ¿yo qué haría si todavía tuviera PI? Pues muy sencillo. Materializo las utilidades. Al final, eso es lo correcto. Las utilidades no son suyas hasta que usted las materialice. Las aseguro en mi bolsillo y tomo esa platica y la redistribuyo en donde hay valor, donde yo puedo duplicar el portafolio en modo silencioso. Salgo un poquito de la moda. Entonces, le dejo como ese panorama. A mí me late que esos volúmenes no pagan bien. Y no me late porque simplemente se me ocurriera hoy. Si usted ve la evidencia de los activos que han sido impulsados por el efecto volumen de rebalanceos, la factura llega y es cara. Lo que quiero decir con esto es que seguramente el precio de PI pueda ser diferente en un futuro. Bancolombia cae 1,50%, se ubica en 35.360 pesos. Y Nuban cae 1,32% a 45.000 pesos aproximadamente. Tenemos en el mercado de bonos un mercado que se recupera, se liga al comportamiento positivo de los bonos americanos, se perdió la jornada previa, así que se liga por partida doble. Vemos tanto la tasa fija como las referencias indexadas o deberes con valorizaciones. Hasta ahí bien. No sé qué tanto sea permanente porque el rebote de los bonos para mí es permanente. Entonces no sé qué tanto sea. Incluso si ustedes ven el GX Test Call está en el mínimo de la cotización. Ni siquiera ha incorporado ese impulso. Entonces por aquí mucha prudencia con utilidades. Vayan asegurando en la medida en que los bonos les vayan dando resultados. Y en dólar tenemos un dólar entre 1936,70, subiendo 1,84%. Asumíamos sí un escenario positivo, pero se ubica por encima de esa meta que teníamos de corto plazo. Incluso los 3,932 en su momento fueron resistencia importante. El mercado se ubica por encimita, digamos, de esa resistencia. Yo quise con el 40% hace 2 semanas que estaba en cartera. Básicamente se va, básicamente se asegura la utilidad y se materializa. Ahora estoy 100% líquido de esa posición en dólar. Yo les he contado aquí paso por paso que se vendió un 60, que quedaba en cartera un 40. Y simplemente ante el precio que se ubica por encima del pronóstico, yo prefiero básicamente asegurar. Si los números me acompañan y hay un descanso, entonces volveremos a recomprar parcialmente dólar, porque yo sí creo que los vientos deben ser más fuertes para dólar hacia arriba, pero como los números o las tendencias no son exactas, no son inmediatas, sino van por picos, si los números me favorecen, seguramente puedo tomar un retroceso. Por ahora, aseguro, era mi primera tarea hoy, aseguro esa utilidad, ya tengo una utilidad en el bolsillo. Ahora es preguntarme cómo mejoro esa utilidad. Pero mi tarea primera está perfecta. Ya hice dinero y ya aseguré utilidades. Máximo la jornada 3.940 y mínimo la jornada 3.880 pesos. Así que bueno, este fue el desarrollo de la sesión.
Una sesión movidita y, como les dije al principio, una sesión donde en términos internacionales incorporamos mayor número de activos, hicimos mayores compras en lo corrido del año. Pero no en cualquier activo, no en las modas, no en las tecnológicas, no, en cositas muy puntuales. Por ejemplo, bueno, petróleo, un par de escenarios bancarios, oro y otras cositas por ahí que creemos, por supuesto, el futuro, digamos, nos puede premiar con utilidad. Así que nos veremos en la próxima jornada. Nos veremos con nuestros 2 informes económicos, Avanza Colombia en la primera parte del día y al final de la jornada un comentario un poquito más robusto, un comentario un poquito más amplio, opiniones, comentarios, realidades de la gestión de portafolios en la Bolsa Americana y en la Bolsa de Colombia. Recuerden, cualquier duda, comentario al correo que aparece en pantalla o en Twitter, está el enlace en mi número celular. Simplemente clic y charlamos al instante. Nos vemos en la jornada próxima. Para Data y FX les habló Diego Franco.